Hola, un gran saludo. Vamos a comenzar la cápsula 4 de marcha 21 parte de cálculo, donde veremos problemas donde se aplica la regla del cociente para derivar un cociente de funciones y la muy importante y famosa regla de la cadena. Perfecto. Entonces vamos ahora al recuerdo. Sean f y g funciones derivables en un mismo punto. Fíjense que ahí tenemos resultado. En el mismo punto, f y g admiten derivada, f' y g', y se tiene además la condición que aparece ahí, que g en x tiene que ser distinto de 0, como aparece ahí en la fórmula real del cociente que está ahí, aparece g cuadrado de x, así que se requiere que en ese punto la función g no se anule. Muy bien, la fórmula es numerador g por f' menos g' por f, denominador g cuadrado. Esa es la fórmula que hay que realizar para calcular la derivada de un cociente, donde se requiere conocer la derivada de f' y g', y hay que hacer el enjuague correspondiente con esa fórmula que está ahí. Comentario importante: la regla del cociente es una regla que nos amplía nuestro poder de cálculo de funciones. O sea, podemos derivar cosas un poquito más complicadas. Vamos con los ejemplos. Los ejemplos. Nuestro primer ejemplo es derivar la función 1 que está ahí, que es un polinomio. Ahí. 1, tengo que derivar ese polinomio que está ahí. Ok. Entonces, abajo sabemos que aparece la función que está abajo del denominador al cuadrado. Ese número no es 0, para todo x, así que estamos bien. Y cada función es derivable por álgebra de funciones derivables, que son polinomios, y con eso basta para argumentar. No hay nada más que decir. Entonces ahora ponemos g. No quiero hacer esto. G por la derivada de f, que sería 4 por 7 por x a la 6, que estamos derivando una potencia, menos la derivada de x, que es 5 por la derivada de x, que es 1 por 5, más 0, que es la derivada de 31, menos g', que sería 2x, por, copiamos f, 4x a la 7, menos 5x más 31. Ok, entonces este ejercicio se termina haciendo la álgebra correspondiente y dejaremos los cálculos, si es que tiene un poco más de tiempo, más adelante. Segundo ejemplo, vamos a calcular la derivada de la función cotangente de x. Pasemos a la siguiente hoja. Cotangente de x. Entonces, cotangente de x. Sabemos que esto es cos de x dividido en sen de x. Entonces, esto es válido para todo x, tal que seno de x es distinto de 0. Es decir, cuando x es distinto de un múltiplo de pi con k entero. Entonces, ahí cotangente está bien definida y tiene asíntotas en todos los múltiplos enteros. Ustedes saben, un dibujo similar a la tangente, tiene su rama espada. Es una función más o menos así. Que tiene 0 centímetros y tiene asíntotas. Tiene asíntotas en tanto en pi. Ya, bueno, entonces vamos a... Eso está ahí, para que no nos moleste un poco. Ok, entonces, con la estabilidad de que seno x no es 0 para tales puntos que aparecen ahí, vamos a hacer el cálculo de la derivada cotangente. La derivada cotangente es usando la regla del cociente, of course. Con seno de x, derivado, aplicamos la formulilla, que sería sen cuadrado, ¿cierto? Por de abajo,
seno por la derivada de coseno, que es menos seno, ¿cierto? Menos la derivada de seno, el de abajo, que es coseno, por el de arriba ahora sin derivada, por coseno. Entonces nos queda una factorizada chiquitita por menos, me queda seno cuadrado, más cuadrado, esto dividido en seno cuadrado de x. Entonces aquí sabemos que esta es la clásica identidad trigonométrica, que eso vale 1, así que esto queda menos 1 partido en seno cuadrado, y por lo tanto el resultado final es menos cosecante cuadrado de x. Y esta derivada es válida para todo x distinto de Capi, como lo comentamos recién. Ok. El tercer ejemplo es la derivada de h de x del cociente de raíz de x y logaritmo de x. Lo vamos a hacer ahí. Entonces tenemos un poquito de espacio para trabajar. Ok. Entonces la derivada de raíz de x partido en log de x. Lo siento mucho, esta cosa tiene vida propia, se mueve. Ok, entonces tenemos que, aprovechemos esa línea, ya la derivada del logaritmo al cuadrado y logaritmo multiplicado por la derivada de raíz, que es 1 sobre 2 raíz de x, menos la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, por la función raíz. Ok, entonces después de simplificar un poco, ¿qué es lo que hacemos? Me queda 1 sobre log de x al cuadrado, el log natural, factor de log de x medios, menos el 1 que está ahí, y saqué factor común, esta raíz con esa se simplifican. O sea, aquí tenemos un mínimo maquillaje, que esto es igual a 1 partido en raíz de x, así que tengo raíz de x ahí, 1 raíz de x ahí, otro 1 partido en raíz de x ahí, hace un factor común, nos queda un poquito más agradable. Así que este es el valor de la derivada, pero hay que decir dónde esto se puede. Entonces, el x tiene que ser distinto de 1 para que el logaritmo no es 0, y al mismo tiempo tiene que ser x mayor que 0 para que esté bien definida la raíz. Y como aparece la raíz de x abajo, también tiene que ser distinto de 0. Entonces, eso implica que esta función es derivable para todo x mayor que 0 con x distinto de 1. ¿Ok? Y con eso estamos listos, Taylor. Muy bien. Con esto culminamos la parte de la regla cociente, y ahora vamos a hacer un par de ejemplos de el título de esta ley, un gran título. Regla de la cadena. ¿Qué pasa con la regla de la cadena? La regla de la cadena esencialmente es una fórmula que te dice cómo derivar una composición de funciones. ¿Cuál es el statement acá? Tengo f y g dos funciones, tal que la composición f o g tenga sentido. ¿Qué significa eso? Que el recorrido de g tiene que estar contenido, lo tengo por acá, que el recorrido de g tiene que estar contenido en el dominio de f, así el recorrido g cae en una zona donde f sabe trabajar, así que eso implica que la composición tiene sentido, algo que ustedes probablemente a esta altura ya lo sepan, y sea muy fácil de identificar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomemos un x en el dominio de g, tomemos un x en el dominio de g, disculpen, tomemos un x en el dominio de g, como aparece ahí, tal que g es derivable en tal punto, y después f derivable en g de x. Entonces, f o g es derivable en x, y se tiene que la derivada de la composición es, primero, la derivada de f, y esto es muy importante, evaluado en g de x, y eso lo multiplican, como que tienen el eslabón del lado, por g' de x. Entonces, por esa razón, mucha gente le dice que este es el eslabón de la cadena que se está formando, que tiene tantos eslabones como la cantidad de funciones que se estén componiendo.
Comentario importante es que, como consejo de amigo, yo les diría que para entender la regla de la cadena es una condición esencial entender cómo se componen funciones. O sea, la gente que entiende cómo componen funciones tiene muchas posibilidades de hacer bien este tema de regla de la cadena. ¿Mm? Entonces sería como un consejo de vida que yo daría a ustedes. ¿Mm? Entonces, si cachan esto, estamos muy bien. Ok, entonces me gustaría hacer como una especie como de puente entre la composición y la regla de la cadena para que vean que el orden de una tiene que ver con el orden de otro de manera reversa. ¿A qué me refiero? Vamos a la siguiente hoja. Entendiendo el esquema. Ustedes saben que cuando yo tomo una, supongamos que estamos frente a una composición F compuesto con G, F compuesto con G, está ahí. A ver, vamos a borrar esto, no me gustó. Denme un segundo, por favor. Ok, ahora sí. Entonces tengo F compuesto con G. Ustedes saben que eso, ¿qué es lo que hacemos? Tomo un X, calculo G, y después calculo F encima de G. Eso es lo que hago. Entonces, para componer, es como de adentro hacia afuera, en algún sentido. Pero la regla de la cadena, ¿qué es lo que hace? La regla de la cadena hace otra cosa. La regla de la cadena te dice que para componer, para derivar la composición, es como de afuera hacia adentro. O sea, derivo primero la que está afuera y la evalúo lo que está dentro y después multiplico la derivada de lo que está dentro. Entonces, en ese sentido es como al revés. O sea, parto con un X, en la composición voy a un G y después es F o G. En cambio, en la regla de la cadena, vamos al revés. Derivo F, después derivo G. ¿Se fijan el orden distinto? Que en ese sentido, la composición es como de adentro hacia afuera. En cambio, la derivada de la regla de la cadena es de afuera hacia adentro, en algún sentido, pero teniendo mucho cuidado en las evaluaciones. Se lo recomiendo mucho para que tengan cuidado con eso. Si manejan bien la composición y saber dónde las cosas están evaluadas y el orden en el que están, yo creo que con eso ganamos. Estoy seguro que con eso estamos listos. Así que mucho énfasis en eso, se lo recomiendo con mucho ímpetu. Muy bien. Entonces ahora vienen los ejemplitos para calentar motores. Calculemos por darle la cadena a la derivada de la siguiente función. Okay, entonces la primera. Ay, discúlpenme, esta cosa me tiene un poco complicadito, así que ya lo que se calcule más. Ay, otra vez, discúlpenme. El número 1, ahí sí. La derivada de f es la derivada de coseno, que es menos seno, ¿cierto? La derivada de coseno, que es menos seno. La derivada de coseno, que es menos seno. ¿Okay? Entonces, 2, la derivada de coseno, que es menos seno, evaluado en 3x, y por la cadena multiplico la derivada de 3x, que sería 3, más 7 veces la derivada tangente es secante cuadrado, ¿cierto? Evaluado en lo que recibe, que es 5x cuadrado, por la derivada de 5x cuadrado. La derivada de 5x cuadrado es 5 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada cotangente, que es lo que hoy día es menos cosecante cuadrado de lo que recibe, que es x cubo, y multiplico al final por la derivada de x cubo, que sería 3x cuadrado. Entonces, este corchazo es la derivada de f. Revíselo muchas veces para que se acostumbren a la mecánica. Entonces, derivamos la segunda, que es g de x es igual a seno cuadrado, raíz de seno de x cuadrado.
¿Ok? Entonces hagamos aquí. 2. Ay, ay. Dios mío, cómo me estreso con esto. Entonces, vamos a borrar. Ok. G de x igual a raíz de seno de x cuadrado. Entonces, después diremos dónde esto se puede. Entonces, vamos a calcular la derivada de esto, que es la derivada de g, ¿cierto? Entonces, primero, la función que aplica al último es la raíz. Así que lo primero hay que derivar la raíz. Entonces sería 1 partido en 2 raíz de lo que recibe, que sería seno de x cuadrado. Después, el eslabón siguiente es la derivada de seno. La derivada de seno es coseno. Evaluar lo que recibe, que es x cuadrado. Y el último eslabón que nos queda es, hacia adentro me voy, me queda x cuadrado, la x cuadrado es 2x. Y después la siguiente derivada, si ustedes quieren, sería 1. ¿Ok? Entonces, esta expresión que está acá, está definida para todo x, tal que seno cuadrado de x es mayor o igual que 0, no, perdón, mayor estricto que 0, que está abajo. Y eso es lo mismo que decir que x cuadrado pertenece a un intervalo de la forma un número par por pi y un número impar por pi. Y después el intervalo correspondiente simplemente consiste en tomar las raíces a todo el intervalo. Entonces esto implica que si tengo que tomar raíz, el k tiene que ser natural, ¿no? Eso es una condición que me obliga a venir acá. Ok. Vamos por el ejemplo 13, espero se haya entendido. El ejemplo 3 es coseno cuadrado seno de eso que está ahí. Ok. Vamos a ver si alcanzo en la siguiente página. Vamos a avanzar. Un poquito más. Entonces la función era h de x igual a cos cuadrado, evaluado en seno, evaluado en raíz cúbica de x cuadrado más 1, eso. Entonces, h' es, la función que aplico por último es el cuadrado. Entonces, 2 por lo que recibe. Y lo que recibe es coseno de seno de raíz cúbica de x cuadrado. Un paréntesis, me queda bueno. Por, ahora viene la derivada de coseno, que es la siguiente, ¿cierto? Entonces la derivada multiplicado por la derivada de coseno, que es menos seno, ¿cierto? Entonces ponemos acá un menos 1. Seno está evaluado en seno de raíz cúbica de x cuadrado más 1, cierro. Ahora me queda por la derivada de lo que está dentro, que es el otro seno. Entonces la derivada de seno tiene un coseno, la derivada de seno tiene un coseno, y el coseno, estamos en el seno que está ahí estamos. Así que hay que evaluar en la raíz cúbica de x cuadrado más 1. Y nos queda el eslabón ahora entramos a la raíz cúbica. Entonces la raíz cúbica es elevar un tercio. Ustedes saben que la derivada de una potencia es, la potencia se pega un piquero, cae, por lo que recibe por la potencia menos 1. Por la derivada del eslabón que está dentro, que es el último, que sería 2x. Y creo que con eso terminamos. Entonces, les dejo propuesto a ustedes hacer la matraca correspondiente para que les quede esto un poquito más interesante. Ok, pasemos a un par de ejercicios combinados. ¿A qué me refiero con combinados? Me refiero a que son el cociente de la cadena mezcladito. Y con eso yo creo que estaremos terminando la cápsula del día de today. Ya. Entonces, el primero que está ahí es la derivada de x a la 7x dividido en x a la cuarta más 1. Toda esa cuestión derivada. Si la regla del cociente, ¿qué me dice? Me dice que usted lo de abajo elevado al cuadrado, x cuarto más 1 no es nunca 0, así que estamos tranquilos con eso, no nos estresamos con ese chequeo.
Y todas las funciones son derivables, que tengo multiplicación de componerlo con una exponencial que son derivables, así que todo es derivable, no se preocupen por eso. Muy bien, entonces ahora tengo que poner abajo la función de abajo, o la derivada de arriba. Fíjense que lo de arriba es un producto, o sea, la derivada de x por a la 7x, la voy a dejar expresada por un ratito, mientras tanto. Perdón, menos la derivada de x cuarto más 1, que sería 4x cubo, por e a la 7x. Entonces vamos a, en la siguiente hojita aquí, vamos a continuar con el cálculo. Entonces lo que teníamos arriba era, ahí lo puedo mirar un poco. ¿Dónde está? Ahí. Era. Ahí me quedó un poco bien. Que era abajo x cuarta más 1 al cuadrado. Y arriba tengo x cuarto más 1. Y la regla del producto es la derivada de x, que es 1, por e a la 7x, más x no lo derivo, y derivo e a la 7x. Entonces, e a la 7x deriva la exponencial, e a la 7x, y una mini regla de la cadena acá es multiplicado por la derivada de 7x, que sería 7. Nos pegamos la cerrada paréntesis correspondiente, y ahora lo de al lado ya está listo, lo copiamos. Y lo único que faltaría es hacer un poco de enjuague para hacer esto un poco más simplificado, pero la matraca creo que está bien hecha. Muy bien. El segundo ejercicio, déjenme mirarlo, ¿verdad? Ahí está. Zoom, zoom, zoom. Sería suma de senos más x cuarto. O quizás podríamos aprovechar de borrar acá. Creo que es válido, no se nos hace eso. Y lo vamos mirando ahí. Ok, entonces, ahí otra vez, ¿hasta cuándo? Aquí como pago mis pecados con esto. La derivada de eso es, pues el cociente es ese que está ahí al cuadrado, más tangente de x, todo eso al square, ¿cierto? Al cuadrado. Y ahora tienes que colocar eso que está ahí, ¿cierto? Estamos copiando. Es el g, por la derivada de f, que sería la derivada de seno, que es coseno, y la derivada de coseno, que es menos seno. Menos, extendemos la regla de la fracción por la derivada de lo que está ahí. Sería 2x más, y aquí primero tengo que derivar una raíz. Entonces me quedaría 1 partido en 2 raíz de todo lo que recibo, x cuadrado más tangente de x, por la derivada de lo que recibo, que sería 2x más la derivada tangente, que es secante cuadrado. Cierro paréntesis, y todo eso lo debo, ahí termina la cadena, entonces lo voy a multiplicar por el término de arriba, que sería el f, que sería sen más coseno, y casi se me acaba. Así que ahora, salvo multiplicaciones y maquillaje correspondiente, el ejercicio está terminado. Muy bien, para finalizar esta cápsula, espero que el tiempo no me esté pillando, es un ejercicio que tiene una mini carga teórica, ¿no? Que fíjense que ahí me dan una función derivable y me dicen que la derivada se conoce. Entonces el dato es que f es derivable y f' vale eso que está ahí. ¿Ya? Entonces me dicen que g es otra función que está relacionada con f de la siguiente manera. Este no es directo, este ejercicio tiene un poquito más de condimento, podríamos decir. ¿Ok? Entonces g es f compuesto con raíz de seno x. Entonces, de nuevo, para que todo eso tenga sentido, necesitamos que x tal que sen de x es positivo. ¿Por qué? Porque eventualmente al derivarse una raíz va a tirar una raíz para abajo, así que necesitamos que eso sea positivo. Ok, entonces
aunque parezca un poco intimidante, este ejercicio no es tan difícil y simplemente es la composición de f con raíz de seno de x, así que debo hacer una regla en la cadena, no queda otra. ¿Ya? Entonces, g' es la función que aplica al último, que es f, o sea, la derivada de f, que es f', formalmente, evaluado en todo lo que recibe ella, seno de x. Y ahora, el segundo eslabón es la derivada de lo que recibe, la que está dentro, la que viene después de f, la que aplicó antes de ella, es raíz. Así que es 1 sobre 2 raíz de lo que recibe ella, que es seno de x, otro eslabón más de la cadena, por la derivada de lo que recibe ella, que es seno. La derivada de seno es coseno. ¿Cierto? Y esto me queda f' en raíz de seno de x por cos por 2 raíz de seno de x, y como dijimos, seno de x tiene que ser más estricto que 0 para esos x que hagan eso. Y ahora lo que nos queda es usar la información del enunciado, y nos dicen que f' en alguien es elevado a alguien al cuadrado. Entonces nos pegamos una reemplazadita chica, nos queda e elevado a alguien, o sea, lo que recibe al cuadrado, por el cálculo que tenemos, 2 raíz de seno de x, y esto ya es prenatal, chiquillos, esto es seno de x al cuadrado. Entonces ahí, seno de x cuadrado por coseno de x y 2 raíz de seno de x. Y con esto ganamos. Así que con esto terminamos esta cápsula. Espero que se haya comprendido. Y nos vemos en la siguiente cápsula par, que sería la 6. Que estén muy bien. Les deseo la mejor de las suertes.